Dice así la palabra del Señor y voy a leer a favor de todos. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 28 al 33. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y preguntó, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Señor, ven y ve. Este es un pasaje que está muy relacionado con la vida diaria. Porque si hay algo muy esencial en la vida diaria, es la espera. Hace unos días hablaba con el anciano de la iglesia sobre el tema de la vida diaria, cómo va a prisa. Y me hacía pensar que así como va a prisa la vida diaria, también se hace importante no ir al ritmo de la vida, sino saber tomar sus esperas cuando es necesario. Hoy en día el saber esperar lo hemos dejado de lado. Tanto así que yo le he dicho varias veces a mi esposa, mi amor, yo te esperé el día del matrimonio nada más. De ahí para adelante no te espero. Así que haciéndole un poco de presión con respecto a la puntualidad, ¿cierto? Pero no solamente es la puntualidad, sino también muchas otras cosas que necesitamos saber hacerlas con calma, con paciencia. Mi papá en un tiempo trabajó la albañilería, él era pensionado de los ferrocarriles nacionales, pero en un tiempo él trabajó la albañilería y algo que era muy característico de él era que él trabajaba despacio, pero trabajaba bien. Y cuando eran trabajos arduos por hacer, era interesante porque mientras otros trabajaban rápido, pero después le tocaba a los ingenieros o les tocaba a ellos mismos tener que corregir cosas que hicieron mal. Mi papá trabajaba, hacía las cosas despacio, pero las hacía bien. Y él siempre me decía, la clave es aprender a trabajar rápido, pero bien. Hay alguien en la historia que fue muy conocido también, aparte de sus grandes victorias, Napoleón Bonaparte. No sé cuántos han escuchado hablar de él, un militar político y político a la vez de Francia. Este hombre tenía una frase que mencionaba mucho y era cuando lo estaban cambiando, entonces él decía, vísteme despacio porque tengo prisa. No sé si han escuchado de esa frase, muy popular. Vísteme despacio porque tengo prisa. Y
Y la frase a mí me impactó tanto porque esto de la espera que no desespera tiene que ver con saber ser paciente y esperar en la vida. Y algo de lo que Bonaparte eh, decía era que si había un error al momento de ser cambiado, dentro de la prisa que él tenía, entonces se iba a retrasar más por ese error. Se iba a retrasar más por ese error. Y el punto es ese. ¿Cómo hacer las cosas de tal manera que no se retrase lo que estamos haciendo? Entonces, por ir deprisa, lo cambiaban mal y el que estaba deprisa, entonces se retrasaba. Espero que estemos entendiendo el meollo del asunto. ¿Cómo esperar? ¿Cómo esperar sin desesperarse? Ese es el asunto. ¿Cómo esperar sin desesperarse? Hoy tenemos una lluvia de enfermedades, ocasión de la ansiedad, depresiones, problemas cardíacos, estrés, ansiedades, una cantidad de cosas que están generando el desespero. El desespero. Tan desesperado andamos que llegamos tarde a todo lugar. ¿No se ha dado cuenta de eso? Tan desesperado andamos que llegamos muchas veces tarde a la iglesia también. Y este pasaje me lleva a pensar en unas pautas que he aprendido de él. Obviamente lo aprendí, unas pautas que para vivir momentos difíciles en Dios sin desesperarnos. Y las aprendí en un momento donde sufría una migraña crónica. Una migraña crónica. Ahí aprendí esta palabra. Por eso de todo corazón, de corazón a corazón quiero compartirlo. Porque se trataba de un momento crucial en mi vida. Donde tenía que atender a la novia, tenía que atender la familia, tenía que atender los estudios en el seminario, tenía que atender compromisos en la iglesia donde pastoreaba en Medellín, tantas cosas a la vez. Pero hablar de la espera que no desespera me lleva a pensar en el contexto de todo este pasaje, porque este pasaje es la historia de cuando Marta y María ya le habían avisado a Jesús que el amigo que tanto amaba, su hermano Lázaro, había fallecido. Y en medio de ese avisarle y ese llegar Jesús, transcurrieron 4 intensos días. 4 intensos días, no un día. Días en los que me hace pensar que hay mucho que aprender de esta historia. Pero permítame y hago tan solo un pequeño esbozo para tener una palabra de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a esta parte de la Biblia, veo que aún ante el momento más difícil de nuestra vida, hay que tener una actitud reverente y en humildad ante Dios, reconociendo su señorío, aún en los momentos más difíciles. Tres de las pautas que aprendo de este pasaje tienen que ver con la espera, con saber esperar. Y María, que aunque no fue nombrada como una de sus discípulos,
María nos da unas lecciones de un verdadero discípulo del Señor. Y, y observo tres maneras de esperar en este pasaje. La primera espera tiene que ver con la espera con diligencia. Esperar diligentemente. La segunda espera tiene que ver con la espera de una manera postrada delante de Dios. Y la tercera manera tiene que ver con la espera con dolor. La espera con dolor. Tres aspectos que me llevan a pensar en cómo Dios quiere que nosotros esperemos y cómo Dios también espera en nuestras vidas. Porque si hay alguien que espera más que nosotros es Dios. Dios está a la espera de que nosotros tomemos una decisión. Pero una de las esperas de las pautas que el Señor está mostrando en este pasaje, es como María esperó con gran diligencia, cómo actuó con gran diligencia cuando llegó Jesús a donde estaban ellos. La primera fue Marta, salió donde estaba Jesús, lo increpó, pero Jesús quería ver a María. Y Marta va donde está María y le dice: María, el maestro le dijo en secreto, al oído, le dice: el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. ¿Quién era el maestro? Era Jesús, el amigo de ellos. El texto bíblico se incita en decir que Jesús era amigo de ellos, pero también era alguien a quien ellos amaban, y Jesús los amaba a ellos. El contexto anterior nos muestra todo este contexto de la relación que tenía Jesús con nuestros discípulos. Y es bien interesante porque cuando se tratan de momentos así difíciles, nosotros actuamos con diligencia dependiendo de quién se trata, sí o no, sí o sí, ¿verdad? Es allí donde nosotros mostramos nuestro carácter de amor, de respeto, de diligencia, de acuerdo a la persona que está llegando, o la persona que nos está llamando, o la persona que nos está esperando. ¿Por qué digo esto? Porque el escenario donde estaba María era un escenario de velorio, era un velorio, pero más que un velorio, a diferencia de nuestra cultura donde se ponen a echar cuentos y algunos el rosario o los rezos que están haciendo o el culto que están haciendo está acá y la gente, la atacada de gente está allá afuera. Haciendo chistes o hablando cualquier otra cosa, menos del que se murió, menos del dolor de los que están allí, menos de la compañía que están haciendo. No sé si ustedes han visto eso, pero yo es algo de lo que he analizado. Y no soy sociólogo, pero sí, pero ahí está mi hermano Ángel, que es muy crítico en estos aspectos de la vida social. Entonces se ponen a hablar y a echar cuentos. Y allá adentro están velando el féretro y un poquito. Y la mayor cantidad de gente está afuera. No, mis hermanos, en el contexto judío, contrataban los llorones, contrataban grupos tiene su nombre técnico, era el grupo de personas que iban a lamentar, a hacer lamentos, y lloraban. ¿Se acuerdan del libro de Lamentaciones de Jeremías? Viene a raíz de ese nombre, porque ellos hacían lamentos. Pero claro, por eso a Jeremías le hablan le dicen, algunos teólogos lo mencionan como el profeta llorón, ¿no?
porque eran escenarios donde había multitud de gente llorando, ¿no? Lloraban y se lamentaban, ay, ay, aquellos lamentos. Y usted sabe lo que es estar en ese momento con todas esas personalidades allí llorando y todo esto, y que te digan, hey, Jesús está allá, te está llamando. Se me acabó de morir mi hermano. Espere. ¿Acaso no es así? Espero que me esté haciendo entender en esto. ¿Quién es el importante? ¿El que llega o el que está en el dolor? ¿Eh? Pero uno en la lógica humana y nuestra, uno podría decir, es importante es el que está de duelo, el que está ahí. Pero el texto nos muestra una actitud que nos sirve como pauta al momento de esperar. Y es que cuando se trata de ir delante del Señor, hay que ser diligente, sin importar lo que diga la gente. Cuando se trata de ir delante del Señor, hay que ser diligente, sin importar lo que diga la gente. Si hoy el Señor te está diciendo, hijo mío, necesito tener tiempo a solas contigo, hermano, saca ese tiempo de ayuno, saca ese tiempo de oración. Hay que ser diligente cuando Dios habla, cuando Dios te llama. ¿Cuántas personas Dios tiene años de estar llamando, tocando a la puerta, y todavía estamos ahí como la morrocoya, como quien no quiere la cosa, esperando? Yo no sé qué espera. Pero este pasaje nos muestra una gran realidad, y es que el Señor no es cualquiera. Eso es como cuando estamos en la casa y de repente la mamá llama y entonces el hijo contesta, ahora voy. Fulano, ahora voy. Y enseguida sale el papá al paso. ¿Cómo así que ahora voy? Y es que te está llamando tu amigo, el del colegio. ¿Cómo así que ahora voy? Y él dice, sí, papi, sí. Porque en la espera nosotros damos a conocer a quién es el que estamos esperando. En la espera damos a conocer quién es el otro de acuerdo a la actitud que tenemos. ¿Quién es Dios para ti? ¿Y quién es Dios para mí? ¿Quién es la persona a la que estás esperando? ¿Y quién es el otro? Por eso la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que el verdadero amor espera. Espera, es paciente. Ese temita de los novios que, bueno, esta vez no tenemos novio aquí, ¿verdad? Ya los novios se casaron. Pero ese temita de los novios de que dame la pruebita de amor si me ama, eso no va con lo que dice la palabra del Señor. Si hay alguien que te ama de verdad, espera. Espera. ¿Por qué? Porque en el esperar estamos reconociendo quién es la otra persona para nuestra vida. Estamos entendiendo, amados hermanos, cuál debe ser nuestra actitud. Una actitud con diligencia. Y es impresionante porque María, en medio de todo su dolor, de su duelo, su hermano recién ahí, todavía el dolor en vivo, no importó lo que estaban allí, sino importó quién le estaba llamando.
Importó el que le estaba buscando. Y inmediatamente se paró y salió. Pero no dice que salió de cualquier manera. No salió ahí, sí, ya voy, como quien no quiere. No actuó de una manera perezosa, lenta, sin interés. No, el texto trata de mostrar un adjetivo tan importante y dice que se levantó a prisa. Se levantó, versículo 9, ella cuando lo oyó, se levantó a prisa. Era como si María estuviera esperando esa. Fue una actitud, amado hermano, de diligencia que muestra quién era Jesús para ella. ¿Quién era Jesús para ella? Y esta actitud de María me revuelve porque me lleva a pensar, amado hermano, quién es Jesús para nosotros también cuando tenemos que hacer algo para Dios. Que a veces se nos dice algo y se nos olvida. Que a veces se nos pone una cita de una actividad de la iglesia y se nos olvida o la cambiamos por otras cosas de terrenales. La actitud de María frente a Jesús es interesante, amados hermanos, porque deja ver que ella fue diligente, hermano querido. Hay una frase del doctor Gustav Glauber, dice, hay que esperar, ojo a esto, hay que esperar cuando se está desesperado y andar cuando se espera. Es decir, que el esperar no es el estar quieto haciendo nada. Una de las actitudes de esperar en Dios es ser diligente. Ser diligente, hermanos míos, no es estar desesperados. Por eso quien espera debe estar actuando de acuerdo a aquello en lo que espera. Muchas veces nosotros decimos, Cristo viene pronto, amén. Muchas veces nosotros decimos, Cristo viene ya, ya. Muchas veces nosotros anunciamos, Cristo viene por segunda vez. Lo estamos esperando. Pero nuestra actitud, nuestra vida diaria no es la de alguien que está esperando. Es que estar esperando no es estar ahí chantado en una cama o estar tirado en una hamaca. No, eso es descansando. Y eso, a veces estamos en una cama y ni siquiera estamos descansando, porque nuestra mente está a mil. Quien espera, espera diligentemente, es decir, haciendo aquello que debe estar haciendo para esperar, mientras se espera. Esperamos a Cristo, amados hermanos, que es la máxima de la paciencia y la espera que debemos tener. Pero nuestra vida está diciendo otra cosa, con la lentitud, con la pereza, con el desatino que tenemos en la vida diaria, que no somos consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Decimos que estamos esperando, pero cuando el Señor nos llama, cogemos para otro lado. Decimos que estamos esperando, pero cuando el Señor toca a la puerta, hermanos, no le abrimos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nos enseña, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos enseña, porque aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Es decir que nosotros
Tenemos, hermanos queridos, frente a nuestra propia realidad, a un Dios que también nos está llamando, pero que nosotros no estamos actuando de la misma diligencia, con la misma diligencia con la que actuó María. Por eso, mientras esperamos, tenemos que esperar con diligencia. Esta es la espera que no desespera. La de esperar con diligencia. El mismo Señor en Isaías capítulo 55, versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Halladle en tanto está cercano. Hermano querido, y tiempos de tiempos. Y este es el tiempo de Dios donde el Señor nos está llamando, donde nos está buscando. Y muchas veces, así como nosotros hacemos esperar a veces a la esposa, a los amigos, como muchas veces nosotros hacemos esperar al uno y al otro, a veces queremos también hacer esperar al Señor. Lo queremos hacer esperar. Y Dios nos invita al culto y no venimos. Porque nos valió y nos interesó más la invitación de X o de Y persona. Y dejamos la invitación del Señor. Entonces, y el Señor se ha acercado. Y cuando el Señor se acerca, es cuando tenemos que aprovechar. Por eso el profeta Isaías está diciendo: busca al Señor mientras. ¿Cuándo? Mientras puede ser hallado. Es decir, no todo el tiempo Él lo vamos a hallar. Hay veces que se esconde. Hay veces que no está y estamos tocando la puerta. Señor, escúchame, y sentimos ese silencio y sentimos como que oramos y oramos y oramos como los religiosos y fariseos que se envuelven en pura palabrería, bla, 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 y oramos y sentimos que Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque hay que buscarlo mientras Él tanto está cercano. Hay que buscarlo mientras Él llega a nuestra vida. Él es el que viene al encuentro. Pero nosotros, amados hermanos, no esperamos con diligencia, sino que podemos esperar al Señor. En vez de nosotros ser diligentes en nuestra espera con el Señor, lo que hacemos es que al Señor lo ponemos a esperar. Y una de las grandes verdades en las Escrituras es que Dios demanda diligencia cuando Él se acerca a nuestras vidas. Dios demanda diligencia cuando Él se acerca a nuestras vidas. No es plato de segunda mesa, no es ninguno secundario, no. No es alguien al que hay que poner a esperar. Todo lo contrario, es alguien al que hay que atender con diligencia. Tú no sabes si mañana lo vas a necesitar y no va a estar allí. ¿Por qué? Porque hay que atenderlo con diligencia. Es así, amados hermanos, que Dios le place que sus hijos sean diligentes en medio de su obra. En medio de su obra aún no somos diligentes. Hay una frase de Joseph Joubert. Él llega a decir: el placer de la casa, escúchelo bien, el placer de la casa es el placer de la espera. Si usted no tiene hobby y quiere un hobby terapéutico, póngase a cazar, póngase a pescar. Y si es en un bote 500 metros de la orilla, mejor todavía. Que el bote le haga así. Y si es de noche, mejor todavía. Con una lamparita a medianoche, cordeleando ahí. Ahí está el placer. El placer de la espera. Móntese en el árbol
y espere que pase el jabalí, que pase el venado. Obviamente cacería responsable, ¿no? Para comer. Deje que los arreadores espanten el animal. Le digo con conocimiento de causa, porque estuve como arreador de un equipo de cacería. Y espere. Hermano, el que sabe esperar encuentra el placer de. Y en el esperar, no es esperar de cualquier manera, es el esperar diligentemente. Una segunda pauta es el hecho mismo de cómo María corre hacia donde Jesús, pero ¿con qué actitud? Corre diligentemente, pero sí, pero ¿qué le va a decir después? Y lo interesante de esta pauta es porque mientras espera, hay que postrarse ante el Señor. Es el esperar postrado. Es el esperar con una actitud de postración delante del Señor, de veneración, de respeto y de reverencia. ¿Cómo esperamos nosotros? ¿Cómo esperamos? ¿Con soberbia, con altivez o con humildad y postración? Este episodio en la vida de María es interesante porque María sale a prisa delante de Jesús y dice la palabra que ella se postra a sus pies. Y la actitud, la señal de postración es una señal de humillación delante de Dios. El mismo apóstol Pedro, en una de sus cartas llega a decir, postraos bajo la poderosa mano de Dios. Dice, humillaos, dice otras versiones, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando sea el tiempo. Y Él os exaltará cuando sea el tiempo. Hermano querido, una de las pautas que aprendemos no solamente es esperar con diligencia, es también esperar postrados delante de la presencia de Dios. Ella llegó y lo que hizo fue que inmediatamente se postró a los pies. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Es interesante este texto porque dice de la siguiente manera: yo me postré, dice Juan, en aquella gran visión. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a quién? ¿A quién? Adora a Dios. Es como una exhortación una exhortación en esta visión que tuvo Juan. El ángel a quien estaba guiándole en toda esta visión, Juan tuvo el impulso de postrarse delante de este ángel. Y el ángel le dice, delante de mí no te postres. Y hace la vehemente aclaración, solamente adora, póstrate, humíllate delante. ¿Da cuenta? A veces estamos esperando el trabajito, que nos firmen el contratico, y perdóneme los que son activistas políticos, pero yo amo la política, no la politiquería, que es muy diferente. La política es el diaconado, la diaconía de la iglesia para con la ciudad, con los gobernantes, como gobernantes. Pero hoy en día la han tergiversado. Y no hay nada mejor que servir a la gente, hermanos. No hay nada mejor que servir a la humanidad. Y
a los pueblos. Y eso es política. Pero hoy es pura politiquería. Y la gran tristeza de hoy es que toman la vida de muchas personas. Toman la vida, estoy hablando desde Colombia, toman la vida, juegan con la seguridad económica de muchas personas, con los empleos. Eso es democracia, eso no es democracia. Que aún dejen ramificaciones laborales para que la política haga uso de ella y entonces manipulen la conciencia de muchas personas y decirles entonces, si votas por fulano, entonces te doy el empleo. Es interesante, hermanos, porque ante situaciones como esta, hay muchos que en la espera de un empleo, en la espera de un trabajo, en la espera de un ascenso, se postran. Se postran y ven al jefe como para adorarlo y ven al otro como si fuera digno de alabar. María nos muestra ante quién tenemos que postrarnos. Mujeres que a veces pierden su valor, su dignidad, que aceptan ser vista como un objeto sexual. ¿Cuántos años callaron? No lo sé, pero ahí salió la noticia en una ciudad costera, donde el equipo de aquel líder político bien reconocido para ascender tenía que hacer favores sexuales. Ya lo demandaron, ya lo denunciaron. Y este político lo que dijo fue, qué curiosidad que justamente cuando estoy en campaña política es cuando me denuncian de esto. Ahí está el enredo, ahí está el embrollo de este asunto. Pero no, esto no es ajeno a la realidad, hermano. Esto pasa mucho. Esto pasa mucho. Yo me acuerdo cuando a mí me trasladaron de colegio. Me trasladaron de un colegio, obviamente, muchos saben que soy docente escolar en los horarios de la mañana. Y la tendencia es cuando hay traslados o concursos, la gente se agarra las manos del desespero, de la ansiedad. Algunos lloran, se encuentran en las esquinas. Y entonces cuando a mí me llegó la carta de traslado para otro colegio, me decían, ¿usted está tan tranquilo? ¿Viste? ¿Quién es su palanca? ¿Quién es su palanca política? Qué horrible. Pero es la gran realidad, hermano. Tienes que hablar con allá, el de los colores, para que te meta, porque ese es el duro en la Secretaría de Educación. Tienes que hablar con no sé quiéncito, que es el gran amigo de... No, yo estoy aquí porque Dios así lo ha querido. Y el día que Dios quiera que salga, voy a salir. Yo me postro solamente delante de uno, delante de mi Dios. Aleluya. La convicción de un hijo de Dios, de alguien que ama al Señor, no es postrarse delante, es postrarse delante de nadie. Y un día un rector me dijo unas palabras tan fuertes, yo le dije, no, profe, delante de Dios usted y yo somos dos seres humanos, así que quítese los títulos y hablemos de liderazgo, sí, pero así no se lidera a un colegio. Mire esto, mire esto, mire esto. Estuvimos hablando por 2 horas, hermanos. Pero la gran realidad, hermanos, la gran realidad es que aún en los colegios, y me perdonan los docentes que puedan escucharme, pero aún en los colegios hay quienes se postran ante los jefes para que me dé horas extra. Para que me dé unas horitas extra.
no le reclamo al jefe porque después me quita las horas extras. No, no, no. Lo que esta mujer de Dios nos está mostrando es cómo uno debe esperar delante de Dios, pero postrado, humillado delante de Él. Hermano querido, en medio de las dificultades debemos postrarnos delante del Señor y manifestar su señorío. Hoy lo aprendíamos en el inicio del culto. Nadie puede servir a dos señores. O amará a uno y aborrecerá al otro. Señal de postración es señal de señorío, de reconocer quién es el Señor de tu vida. Cuando tú desprecias una actividad de la iglesia, cuando tú desprecias al que está delante de ti, el que estás ahí, el que es digno de adoración, hermano. Puedes decir lo que quieras, pero tu actitud solamente está indicando que Él no es tu Señor y Salvador. María no solamente mostró esta actitud de postración, sino que de María es una de los que los grandes teólogos están diciendo que fue una de las que entró a la casa del fariseo Simón para enjugar con sus cabellos enjugar con sus cabellos los pies de Jesús, y que Jesús reconociera que el que mucho se le perdona, mucho ama. No estamos hablando de cualquier mujer, estamos hablando de una hija de Dios, de una discípula del Señor, que entendía quién debe ocupar el señorío en nuestras vidas, quién debe ser el primero en quien debemos postrarnos. A los hombres les tengo que decir que los hombres más grandes y poderosos que pelean batallas, no las pelean con sus armas, no las pelean con su bravuconería, las pelean de rodillas delante de Dios. Porque los que pelean de rodillas son grandes delante de Dios. Amado hermano, el Señor, solo el Señor es soberano. Y digo con esto que ser soberano es el que hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiera. Eso es ser soberano. Uno que rige a su manera, donde quiera, cuando quiera. Nosotros no somos soberanos. Nosotros estamos limitados. Y no. Para Él todo es posible. Para nosotros es imposible, pero para Él todo es posible. Es así como podemos ver entonces que el Señor es soberano en sus designios y es digno que ante Él se postren. 4 días. 4 días llevaba de haber muerto Lázaro. Es impresionante. Mientras que Marta corrió y le dijo: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. María corrió y se postró. Ese cuentico de que en el dolor pueden decir lo que sea. Y cogen el cajón, porque o si no, no me digan nada, que estoy guapo contigo, Señor. No, hermano, no. ¿Cómo esperamos? Estamos hablando de la espera que no desespera. Y es en los momentos difíciles donde nosotros reflejamos cómo esperamos, hermanos. ¿A quién estamos esperando? ¿Quién es el que está delante de nosotros?
Y este Jesús no es cualquier papagayo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es aquel al que tenemos que decirle, todavía no te la vas a llevar. No es aquel al que tenemos que decirle, Señor, no acepto un no. Vea usted. ¿Ah? Y así encontramos gente en medio de su dolor y de su desespero, hablándole a Dios. Pues te quiero decir, querido hermano, que esa no es la actitud. La actitud es la de una espera en postración delante. Una actitud en humillación delante de Dios. Y ella corrió y fue delante de él. Y dice la palabra, versículo 32, y dice que María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció, pero nunca fue vista las palabras de María como unas palabras grotescas de altivez o de soberbia. No, fueron vistas como la de el reconocimiento de quién es el que la llamaba. ¿Quién es el que la llamaba a ella? Por eso, amado hermano, cuando usted espera como Dios quiere, esa espera no desespera. Cuando usted espera a la manera de Dios, ¿cierto? Espere. ¿Por qué te afanas? Oh, el salmista decía, ¿por qué te turbas dentro de mí, oh alma mía? Ah, ¿por qué? Hoy el Señor nos llama a esperar, pero sin desespero. No sabemos lo que hay detrás de, entre comillas, tanta demora. Y es tan horrible que Dios es impuntual, porque cuando estamos diciendo, Señor, no te demores, estamos diciendo que Dios es impuntual. Y no es así. Dios es puntual, Dios siempre llega a tiempo. Hermano querido, el camino de fe es un camino de creerle a Dios. El camino de fe es un camino de aprender a esperar. ¿Cuánto hace que has pensado en esto? ¿De qué manera tú esperas? ¿Te has puesto a pensar cuál es la manera en que tú esperas? Yo no puedo más con este hombre, no puedo más con esta mujer. Señor, o lo cambias o te lo llevo. ¿Ah? O te lo mando. Ah, no, 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 te lo mando, dicen algunos. ¿Cuál es la manera que estamos tomando al momento de esperar? ¿Será que estamos humillándonos delante de Dios? ¿Será que estamos haciendo las cosas con diligencia, orando, creciendo en las disciplinas espirituales? Entonces a veces entramos en un shock, no aguanto más, Señor, hasta aquí llego esto. Y decimos, a paz me has llamado, llévatelo, yo me abro mejor. Y así de chévere y olímpicamente destruimos un hogar y dejamos unos hijos huérfanos. Y ese es el pan de cada día. Porque no sabemos esperar. Pero el que espera en Dios no se desespera. El que espera en Dios tiene que mirar de exactamente y precisamente cómo espera. Porque debe esperar con diligencia, debe esperar humilladamente delante de Dios, pero a veces no esperamos humilladamente. A veces estamos esperando y estamos así. Apúrate. Rápido.
Si es delante de Dios, debe ser postradamente, humildemente. Por eso, cuando consideramos al otro, si usted no es líder, pero cuando consideras al otro, debes considerarlo con humildad. Porque así como él llega tarde, usted también llega tarde. Así como él falló, usted también puede fallar. Y mucho más cuando esperamos en Dios, debemos postrarnos reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Él. Y si Dios lo permite así, hermano, espera, por algo pasan las cosas. La hermana Amira llegó y nos decía aquella vez una historia que había vivido, una anécdota, que el carro se le fue. Ya tenían los 2 cupos en la terminal apartados para ella y de repente llegaron otras personas y cogieron los 2 cupos de ella y se lo dieron a esas 2 señoras, a esas 2 personas, y el carro se fue y óyeme, si ese era nuestro puesto. Y le dijo a la hermana, tranquila, cogemos el otro que viene atrás. Cogieron el otro y al ratico llegó la noticia, el carro que salió se estrelló por allá, tuvo un accidente. Hermano, muchas veces no sabemos por qué tanta demora. Pero nosotros, la espera que es de Dios no desespera, hermano. Y a veces somos cristianos, pero vivimos como mundanos. Vivimos con un ajetreo, con un agite de aquí para allá. Y en nuestro corazón no hay paz. Y pareciera que Jesús, yo quiero aquí hablarle de Dios, porque pareciera que Jesús, cuando le dijeron que estaba bien grave, Lázaro lo que hizo fue que se demoró más. Porque le dijeron y dice que se demoró 2 días más. Y cuando llegó ya 4 días habían pasado. Y parecería que a Dios no le importara. ¿No? Hermano, el Señor es el más grande ajedrecista. Téngalo presente en su corazón. Cada jugada del Señor está haciendo el movimiento más grande de su vida. Porque cuando Dios hace una cosa, está pensando en otra. Y en otra, y en otra, y en otra. Cuando está pensando en tu matrimonio, está pensando en la generación que viene. ¿Acaso no se acuerda de Rahab, la prostituta? ¿No se acuerda de Ruth, la abuela, la abuela de David? ¿No se acuerda de dónde vinieron todas esas descendencias? ¿Por qué tanta demora? No, ¿por qué tanta demora? No. Dios se toma su tiempo. Y todo lo que Dios hace es perfecto, amado hermano. Todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué estás desesperado? Esta es la esperanza. La espera que no desespera. Más Lucado llegaba a decir, esperar bíblicamente hablando es no suponer lo peor. Anda, ay, ¿será que le pasó algo? Anda, ¿y por qué no será? ¿Será que el Señor no me va a responder? Ojo, no es suponer lo peor. No es preocuparse. No es enojarse. No es exigir ni querer asumir el control. Aleluya. Tampoco es esperar inactivamente. Esperar es un esfuerzo sostenido para estar enfocado en Dios mediante la oración y la confianza. Más Lucado, un pensador cristiano, escritor de muchos
¿Qué es esperar para ti? ¿Qué es esperar para ti? María se postró. ¿Sabe qué significa humillarse y postrarse? Fe, fe, creer. Por eso más Lucado está hablando, involucra en la espera la oración y la confianza. Porque quien se postra y adora y se humilla, ora. Está enfocado en la vida de oración, de la espera en Dios, que sí el Señor lo va a hacer. Hay gente que está a la espera de las malas noticias. Siempre están en espera. Ay, ¿será que le pasó algo? Está demorado. ¿Será que? Ay, ¿será que? Por Dios. Eso no es esperar en el Señor. Más bien, un esperar en Dios involucra esperar con dolor. Sí, sí. Esperar también involucra el dolor. Pero a veces no queremos sufrir ese dolor, ese sufrimiento. Y el versículo 33 nos muestra que Jesús se conmovió al ver llorando a María, al verlo y a los judíos que estaban acompañándole también llorando. Dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y esta es la historia donde en el versículo 35 dice que Jesús también lloró. Esta es la historia donde el mismo Dios llora, se conmueve en la espera. Se conmueve en la espera. No te estoy diciendo que vas a esperar con alegría, con gozo, ¿no? A veces esperar duele. Dios se conmueve ante el dolor de la humanidad, hermano. Y es hermoso porque este es el pasaje donde uno puede observar cómo Dios se identifica con la humanidad. Este es el único Dios que vemos en las historias de las religiones comparadas. Es un Dios que se puede identificar con lo que ha vivido el hombre. No hay otro Dios como Él. Aleluya. Él es incomparable. Quiero cerrar pensando en cuánto tiempo Dios lleva esperándonos también a nosotros. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando vio a Jerusalén sumida en su idolatría y en su pecado? Y con gran lamento dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos y no has querido? Dios también nos espera. Estamos delante de un Dios amoroso. Estamos delante de un Dios que espera no con desespero, hermano. Pero es un Dios que quiere enseñarnos a nosotros a vivir esa fe sin desespero. ¿Cómo vives cuando estás esperando algo? ¿Cuál han sido tus actitudes? Hoy Dios te llama a vivir sin desespero, a saber esperar. Espera, 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 espera en Él y Él hará. Espera en Él y Él tendrá que hacer lo que tenga que hacer en su momento, en su tiempo. Muchas veces pensamos que Él se retrasa. Amado hermano, el gran yo soy no se retrasa.
Él no pertenece al tiempo y espacio al que nosotros pertenecemos. Él habita en la eternidad y para Él 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Él no sufre de desespero, pero Él está a la puerta y te espera. Toca la puerta y te espera. El Señor, amado hermano, hoy te busca también. Y Jesús nos lo deja ver cómo con María pudo tomar la actitud correcta. Qué bueno que hoy nosotros podamos tomar esas 3 actitudes en la vida de María. Qué bueno que hoy nosotros podamos tener presente cómo Dios quiere que nosotros esperemos. Ni aún el que está más avanzado de edad puede desesperarse. Porque cuando tú tienes 52 años ya uno está a veces, ay Señor, y esto del proyecto inmediato, del proyecto a mediano plazo y del proyecto a largo plazo, ¿qué, Señor? Si ya yo estoy a 10 años, a 20 años ya estoy masticando el agua, Señor, y el que espera que no se desespere. Espera en Él. Hará. Pero ¿cómo es que esperas? ¿Cometiendo errores? Dios le dijo a Abraham, espera. Y Abraham se dejó llevar de su esposa y le dijo, ya tú estás, ya aquí no va a haber hijo por ahora. Vamos a buscar la sierva. ¿Se acuerdan de Napoleón Bonaparte? Vísteme despacio, porque estoy deprisa. ¿Cuántos por la espera no están cometiendo tantos errores que en vez de esperar lo que están es agrandando más los problemas? Lo que están haciendo es retrasando más la espera. Querido Padre, gracias porque sé que estás aquí.